Bueno, hola, mi nombre es Miriam Saya y hoy le voy a hablar sobre dos civilizaciones antiguas: civilización china y civilización mesopotámica. Cabe recalcar que estas dos civilizaciones son de la civilización antigua. Bueno, sobre la civilización china. Bueno, la antigua China fue una civilización milenaria que surgió en la región oriental de Asia, que data de hace 4.000 a 5.000 años, aunque sus documentos escritos más antiguos son de 3.500 años. De la región. La civilización china practicaba el animismo, rendía culto a los ancestros y practicaba adivinación. Bueno, también la ciencia, la tecnología. La civilización china hizo importantes avances en el área como astronomía, las matemáticas, la medicina y la ingeniería. Se considera que su lenguaje y su sistema de escritura fueron los elementos más importantes que sirvieron como catalizadores de la unidad étnica de los pueblos chinos. Bueno, con respecto a las imágenes que tenemos aquí, vemos 4 imágenes, ya estas imágenes representando dinastías, jerarquías, casas antiguas y la práctica de caza, ya que allá se practicaban y aquí todavía no estaban evolucionados los seres humanos, todavía aquí eran homínidos. O sea, es decir, todavía no eran 100% humanos, sino que tenían partes de simio todavía. Bueno, en la dinastía imperial china, que es esta, la imagen muestra una pintura que representa la escena de una dinastía Qing. La última dinastía imperial de China, dinastía gobernó desde 1644 hasta 1912. Bueno, en esta les mostramos las jerarquías y las clases sociales que se datan del parkour, no lo sé pronunciar muy bien, pero representación de la vida, importancia de los rituales y las jerarquías sociales. Bueno, ahí la imagen representa una de la vida de la que destaca la importancia de los rituales y las jerarquías sociales, que estos rituales pueden reforzar la identidad y facilitar la adaptación al cambio, y las jerarquías refieren a la organización social, representa en la vestimenta y en los roles. Bueno, las viviendas. Bueno, en las viviendas la imagen muestra una representación de una vivienda tradicional china, posiblemente un tipo de casa de la dinastía Shang. Esta casa, construida con materiales como tierra, madera, eran comunes en la antigüedad. Bueno, la última, la práctica de caza, como ya les hablé en esta imagen, muestran la parte de humanos y animales, donde se muestran que los humanos están cazando, pero en la imagen no están todavía al 100% desarrollados. Todavía tienen parte de simios y parte humano, que esos son homínidos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre Mesopotámica. Hablamos sobre como les venía diciendo, hablamos sobre la civilización mesopotámica. Bueno, en la civilización mesopotámica, ubicada en la región entre los ríos Tigris y Éufrates, fueron una de las primeras civilizaciones del mundo, considerada la cuna de la civilización, de la que se caracterizó por las investigaciones de la escritura uniforme, la creación de los códigos legales y importantes avances en la arquitectura como la bóveda, el desarrollo en matemática y astronomía. Ubicada en los ríos Tigris, Éufrates, civilización temprana
fue una de las primeras civilizaciones en desarrollar la agricultura y la escritura y la urbanización. Bueno, tenemos 5 imágenes acá. De estas 5 imágenes podemos ver templos sagrados, templos donde iban dioses, tablillas, donde habían testamentos y fotografía a la antigua, unas puertas y algo sobre la vestimenta. Bueno, hablemos sobre figura, construcción religiosa. Bueno, figurador era posiblemente un templo, sino que representaba, no era un templo, sino que representaba una montaña sagrada en la tierra, un lugar donde los dioses podían descender y los humanos podían ascender para interactuar con los divinos. Bueno, ahora vamos con la puerta. Bueno, las puertas de Istar, significado grandeza de Babilonia. Bueno, la imagen representa una de las 8 puertas de la muralla interior de Babilonia, construida alrededor de 575 años por el rey Nabucodonosor. Creo que era el segundo, si no me equivoco. Bueno, sobre la vestimenta. Bueno, en la imagen se representa, la imagen también representa, incluyendo frases de la civilización vestida a la época que sugiere que la representación muestra la vestimenta a la época de Mesopotamia, donde se distinguían a los reyes, a los guardias, a las personas importantes y a las personas menos importantes. Bueno, el templo. Bueno, figura templo. La imagen muestra una representación de construcción de una figura en la antigua Mesopotamia, una región histórica ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak y parte de Siria, Turquía y Irak. Eso era todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Roxana Guerrero y vengo a hacer la representación de las 2 civilizaciones. Una que escogí fue egipcia. Hice esta pequeña maqueta en la representación de la civilización. Este es el río Nilo, como más conocido el río Amarillo. Estas son las plantas que ellos cultivaron en ese entonces y lo más importante que destacó fueron las pirámides. La civilización egipcia surgió a orillas del río Nilo, en el noroeste de África, y fue una de las más antiguas y duraderas de la historia, desarrollándose durante más de 3000 años. Se destacó por sus avances en arquitectura, escritura, arte, medicina y religión. Los egipcios construyeron grandes pirámides, templos y estatuas, como la famosa Gran Pirámide de Giza y la Esfinge. Utilizaban una escritura llamada jeroglífico y creían en muchos dioses, como Ra, dios del sol, Osiris, dios del más allá, e Isis, diosa de la vida. Los personajes más conocidos están Cleopatra VII, la última reina del antiguo Egipto, Tutankamón, el faraón niño, cuya tumba fue encontrada casi intacta, y Ramsés II, uno de los faraones más poderosos, que gobernó durante muchos años y mandó construir grandes monumentos. Esta es la segunda civilización que voy a representar, que fue la India, la cual realicé estos recortes y esta coronita, que va más que todo lo que siempre llevaban los indios, en representación de ellos. La civilización india nació en el valle del río Indo, en el sur de Asia, hace más de 4000 años. Fue una de las primeras grandes civilizaciones del mundo
y se descartó por sus ciudades bien planificadas, como Harappa y Mohenjo-Daro, con calles rectas, sistemas de drenaje y casas de ladrillo. Con el tiempo surgieron grandes religiones como el hinduismo y el budismo, que siguen siendo muy importantes hoy. En el hinduismo se cree en muchos dioses como Brahma, Vishnu y Shiva, mientras que en el budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, conocido como Buda. También se desarrollaron importantes avances en matemáticas, como el uso del cero, astronomía, medicina y filosofía. Personajes destacados incluyen a Asoka, un emperador que expandió el budismo y gobernó con sabiduría y justicia. Muchas gracias. Este es mi trabajo de la civilización romana y la civilización de Grecia. La civilización romana, que fue fundada en el año 753 antes de Cristo por los hermanos Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, quienes eran hijos de Marte, dios de la guerra, y Rea Silvia, princesa de la ciudad, que fueron echados al agua y fueron criados por una loba, quien los alimentó. Luego de crecer, buscaron sus orígenes para ponerle el nombre de uno de los dos, dando así por pelearse entre ellos dos para ver quién se quedaba con el territorio, ganando la pelea Rómulo y dando de baja a Remo. Así Rómulo le puso Roma al territorio. La economía de la civilización romana se caracterizaba por una combinación de agricultura, ganadería, comercio y minería, con la esclavitud desempeñando un papel importante. La agricultura con cultivos como el trigo. El aporte de Roma a la humanidad son el derecho, la arquitectura, la ingeniería, el idioma, la política y la cultura. Los personajes más importantes de Roma tenemos a Julio César, general estadista romano, conquistador de la Galia, reformado por político y militar. Su asesinato marcó el inicio de la transición a un imperio. También tenemos a Augusto, primer emperador romano, quien estableció
la paz romana y gobernó durante un largo periodo de paz y prosperidad. La economía, ya se lo dije. Ahora seguimos con la civilización de Grecia. La civilización de Grecia fue fundada la, la civilización de Grecia surgió aproximadamente en el siglo 22 antes de Cristo y terminó en el año 1406 antes de Cristo. Su origen se remonta a la fusión de pueblos invasores como los dorios y jónicos, con las culturas persistentes de Creta y Micenas. Los lugares geográficos de Grecia son Grecia se caracteriza por su diversidad geográfica, incluyendo montañas, llanuras, penínsulas, una gran cantidad de islas que destacan el mar en Egeo y el mar Jónico. Las regiones continentales, incluyendo Tracia, Macedonia, Tesalia, Epiro y el Peloponso.